A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas. Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en otro programa más de Emprender con Javier. Esta noche tengo el gusto de tener este diálogo con un emprendedor ecuatoriano que ha emprendido en fondos de inversión. Pero no solamente emprendió en este sector, sino que ha logrado que la empresa que él fundó hoy en día tenga presencia en muchos países. Además de Ecuador, está en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Panamá, además de tener presencia, digamos, de negocio en muchos otros países latinoamericanos. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Encantado de estar aquí. Y gracias por poderte dirigir a quienes nos ven, que es con el anhelo de poder emprender. Y en ese anhelo de poder emprender, lo que quiero es justamente visibilizar historias de ecuatorianos que han hecho cosas asombrosas, como en el caso tuyo. Gracias, y poder eso, superar ciertas barreras que uno cuando emprende, muchas son por la sociedad, muchas son propias de miedos, de preocupaciones, pero aquí un emprendedor como tú que nos pueda clarificar el tema. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo emprendiste? Y bueno, cuéntanos de tu negocio. ¿Qué es lo que tú, en tu actividad, en tu empresa, a qué se dedica? Dale, perfecto. Primero que nada, un gusto estar contigo. La verdad que muy agradecido de esto y creo que lo que estás haciendo es bien interesante para motivar nuevas generaciones de emprendedores en el país. Entonces, con eso te digo, de nuestra parte, nos parece, te voy a contar la historia, empezando un poco desde el principio. A ver, este emprendimiento empezó hace ya 20 años. Es un emprendimiento ya que tiene su tiempo y lo empecé realmente como muchos emprendedores lo hacen en base a necesidad. ¿Ya? Mi primer hijo había nacido, estaba todavía chiquito y de hecho lo empecé aquí en Ecuador. Lo empecé hace 20 años, en febrero, cumplimos 20 años en la empresa. Y con el contexto que nos estás contando, me gustaría añadir que tú eres ingeniero de MIT. O sea, tu formación, si tú quieres, es técnica. Como tú dices, en la necesidad surgen los emprendimientos, pero también en la visión. De acuerdo. Y sabes que yo te voy a contar un poquito de dónde vengo y por qué, para que entiendas por qué empecé esto. ¿Ya? Yo vengo, o sea, mi primer trabajo fue en banca de inversión en Nueva York, en JP Morgan, asesorando compañías en adquisiciones y fusiones. Este emprendimiento nace con ese background, ese entendimiento de ese producto. Estuve en un tiempo en un fondo de inversiones en Washington y tuve una compañía de internet, que fue mi primer emprendimiento real en México. Siendo ecuatoriano, hiciste una empresa de internet en México. Me fui a México, empecé de cero, levanté capital, ahí me casé y tuve mi primer hijo, ¿ya? Y logré vender la compañía de internet, pero lo que aprendí es a cómo manejar una empresa naciente. Eso lo que me dio es la pauta de ya no querer volver querer seguir siendo mi propio jefe. Y cuando vendí la compañía, decidí empezar lo que hoy es Provicapital, volver a mis raíces, a lo que sabía hacer en JP Morgan, y lo empecé aquí en Ecuador. Yo con yo. El único empleado, conserje, secretaria, todo era yo. Que es historia de los emprendedores, donde tú tienes que hacer todo. Desde el que vende, al que compra y el que hace que todo opere y maneja las cuentas. Exactamente. O sea, para que te des una idea, nuestro presupuesto mensual, incluyendo todo lo que yo necesitaba para vivir y todo, era menos de $3,000 al mes. Con eso empezamos. Y entramos en un nicho en donde nadie estaba atendiéndolo. ¿Esto en qué año?
Te hablo en el 2000. 2000. ¿Ya? Que era la época difícil del Ecuador. Claro. Digamos, Estabas, la dolarización comenzaba. Exacto, y estabas ¿cómo es? Me acuerdo que estaba Gustavo Noboa, creo, de presidente, ¿no es cierto? Y en ese entonces había algo de estabilidad, pero no toda la estabilidad política para hacer este negocio que depende mucho de estabilidad política. Empezamos y nuestro primer... Y ahí te agradecería que nos cuentes, Ricardo, desde esta perspectiva, Sí, claro. ahorita que tocaste el tema, cómo el tema político incide en tu emprendimiento hoy en día, un negocio, pero cómo eso afecta lo que tú hoy en día es tu empresa. Perfecto, ¿no? Encantado. Y creo que es muy relevante lo que dices, porque creo que el tema político nos catapultó a crecer más afuera de Ecuador que dentro de Ecuador, porque el tema político, el rato que traes inversiones, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros traemos inversiones a compañías y proyectos en toda la región, hoy por hoy en toda la región. Pero en Ecuador en particular, ponte una hidroeléctrica o una compañía grande que quiere crecer y quiere levantar dinero, inversionistas extranjeros tienen que sentirse tranquilos, tienen que sentirse confiados de que hay una estabilidad política, unas reglas del juego claras, que hay una institucionalidad, ¿ya? Eso Ecuador no tuvo históricamente mucho, hubo demasiada variabilidad. En una época hubo, como todos sabemos, un montón de golpes de Estado. Entonces, esa inestabilidad genera incertidumbre. Esa incertidumbre frena inversiones. Entonces, y son inversiones, más o menos para que nos des una idea, a partir de qué monto se considera esa posibilidad de traer estos capitales. Nosotros hemos operado siempre a partir de $10 millones para arriba. Pero mientras el mercado internacional piensa en que mientras más grande es la inversión, más fácil y más rentable es, porque es el mismo trabajo para colocar 10 millones que para colocar 100. Entonces, a nosotros internamente en Ecuador $10 millones nos parece muchísimo dinero, ¿sí? Pero en el mercado internacional 10 millones es poquito. Entonces, ese tema de estabilidad, más que nada de reglas claras, de saber qué va a pasar, ¿sí? Frena mucho de estas inversiones. Y al frenar estas inversiones se frena la creación de trabajo y prosperidad. Pero cuando empezamos nosotros había algo de estabilidad, ¿ya? Con la dolarización, con todo eso. Y bueno, pues había que prospectar clientes. Entonces yo iba tocando puertas. Yo era, como yo digo, un evangelista vendiendo las buenas nuevas. Cuando tenía como 30 años, ¿ya? Y buscando que empresarios grandes me crean y me contraten. Obviamente eso era muy difícil. A esa edad, sin la trayectoria, era más complejo. Exacto, yo y buscando que me crean, ¿sí? Entonces empecé eso, obviamente hubo gente que confió en nosotros. Nuestra primera transacción grande fue una transacción en donde trajimos capital a Fibeca, ¿sí? Que sucedió en marzo. Cuando todavía era una empresa ecuatoriana. Exactamente, en marzo del 2004. Sí, fue una transacción muy exitosa, lo armamos muy bien y aprendimos mucho también, porque una cosa es donde yo venía de trabajar en JP Morgan, donde nuestros clientes eran multinacionales, eran compañías muy grandes. Otra cosa es trabajar por una compañía familiar, un emprendimiento familiar, por más que sea exitoso como Fibeca o tantas empresas grandes que tienes aquí en Ecuador familiares, es muy distinto. Entonces, ese entendimiento de lo que quiere el cliente, de cómo armarlo, temas financieros que tal vez, si tú vienes en una multinacional es muy normal, para una compañía familiar puede que sea un obstáculo. Entonces, el entender eso nos costó tiempo. Logramos cerrar las primeras transacciones y nos dimos cuenta que la estabilidad política del Ecuador estaba fragmentándose. Ahí vino, me acuerdo, el gobierno de Lucio Gutiérrez, y eso ya traía cierta incertidumbre, ¿no es cierto? A lo que pasó eso, nosotros decidimos empezar a crecer afuera, porque nos daba incertidumbre. Sabíamos que el negocio en Ecuador peligraba, ¿no es cierto? Y si emprender aquí, siendo ecuatoriano, era difícil, ¿cómo fue el emprender afuera, en un país donde no tenías la familia, las amistades, que aquí en el Ecuador seguramente sí las tenías? Era un reto, Javier, y te cuento ahí, era interesantísimo, porque los primeros países donde buscamos abrir operaciones eran en Colombia y en Perú. En Perú inicialmente nos fue mal, no conseguimos nada.
Y acuérdate que yo tenía un presupuesto súper limitado. Entonces yo me acuerdo, iba a Bogotá, en ese entonces compraba la billetera de Aerogal, que te vendían varios tickets a descuento. Y obviamente cada ticket que usaba era uno menos oportunidad de generar negocio, ¿no? Y a veces iba a Bogotá para 2 reuniones, me pasaba en un Juan Valdés tomando café el resto del día, viendo qué hacía, tratando de ver quién me recibía. Había veces que llegaba y me cancelaban las reuniones. O sea, te echabas del viaje para que te digan, ups, algo se presentó y te quedabas en el aire. En el aire, habiendo gastado ese ticket precioso, valiosísimo, que no podíamos... ¿Cuántas veces te pasaba eso? O sea, porque a veces también hay esa idea de que, oye, 1, 2, ya, suficiente, desisto. Pero esa es la resiliencia, ¿no? La capacidad de darte esos aprendizajes, pero no perder la visión, no perder el sueño. Sabes que ahora que lo mencionas, hago memoria de un montón de anécdotas. Me pasaba bastante a menudo. Y obviamente la venta era una venta de elevador, porque tenías 10 minutos para enganchar al cliente y si no lo enganchabas, perdías todo el viaje. Y ya obviamente si lo enganchabas ya te quedabas hablando con él y viendo cómo hacías eso. Ahora, por ejemplo, en Colombia tenías mucha competencia buena, muy buena de nuestro negocio. Y competir con esos grupos colombianos siendo ecuatoriano era complicadísimo. Que me crean que éramos mejores en el producto que la gente de ahí mismo. Y eso fue picando piedra, y en Colombia nos recibió muy bien, Colombia nos fue bien. Empezamos a generar negocio, empezamos a hacer negocios ahí, después vino México, empezamos a hacer lo mismo con México. Eso sí, también con un presupuesto súper limitado. Y si es que entiendo correctamente tu negocio, tú tienes para el mismo negocio 2 clientes. Un cliente es la empresa que tú le convenzas, que cree en ti para traerle el capital, y el otro cliente es quien va a darte el capital para que llegue a esa empresa. En cierta forma sí, aunque yo no le cobro al que pone el dinero, le cobro básicamente algo de dinero del que me contrata para traer el dinero. Pero sin los dos estoy de acuerdo, no hay negocio. Y te cuento que en México, ya no era como en Bogotá, que podías ir por el día y regresar en la noche. Tenías que pagar hotel. Y el presupuesto de hoteles, yo me acuerdo que me quedaba en unos hoteles de pena, o sea, olvídate, y tenía que salir a vender, quedándome en unos hoteles, no eran nada agraciados, ya eran los hoteles más baratitos que podía conseguir para que el dinero dure lo más posible. Y en México nos empezó también a ir muy bien, y así creció la operación y por mucho tiempo se sostuvo pensando en mercados externos, México, Colombia. En Ecuador teníamos pocas cosas porque la inestabilidad política era muy difícil generar inversión extranjera acá. Pero sabes que esa limitante de que nos impuso el país nos empujó a crecer afuera y a volvernos mejores. Y también operar en un ambiente en donde la competencia era mucho mayor, ¿no? Y nos volvimos una marca en Colombia, una marca en México. Nos conocían más en México y en Colombia que aquí en Ecuador. Y empezamos a crecer ya, obviamente ya había más gente. Armamos compañía en México, compañía en Colombia. Y de ahí dimos el salto final que era Estados Unidos. Entonces abrimos la compañía en Estados Unidos. Hoy en día la oficina en Estados Unidos está en Miami. En Miami, exacto. Entonces tenemos la oficina allá, pero tenemos las fábricas de análisis, o sea, la gente, ¿sí? En Ecuador, en Colombia y en Ciudad de México. Entonces, cuando un cliente nos contrata, ponte en Guatemala, se asigna un equipo ya sea de Ecuador o de Bogotá o de Ciudad de México a que lo atienda. Eso lo interesante ha sido que nos permitió formar profesionales en un ramo que no había aquí. O sea, el ramo de asesoría en adquisiciones, fusiones y demás, hay muy poca gente que lo conoce, pero ya tenemos nosotros una infraestructura de gente que sabe hacer eso. ¿Cuántas personas tienes? ¿Cuántos analistas? ¿Cuántos miembros de tu empresa son en este momento si sumas todos los países? Si sumas todos los países somos 45, sí, de los cuales 22 son de análisis, el resto son comerciales. Y yo te diría que hoy por hoy, por ejemplo,
normalmente hemos vivido de lo que generaba México o generaba Colombia, ¿sí? Pero hoy por hoy la ecuación ha cambiado. Y te digo, por eso estoy aquí y estoy contento porque puedo pasar más tiempo en mi país. Entonces, yo antes pasaba, yo creo que si te exagero, si veo los registros de migración deben estar 90 días en Ecuador, máximo. Porque no venía muy poco, venía a ver a mi familia y demás. En todo un año pasabas menos de 90 días. Menos de 90 días, pasaba en todo lado menos en Ecuador. Hoy por hoy he pasado mucho tiempo acá, estamos haciendo muchas cosas interesantes en el país porque la situación política permite y esperamos que permita eso porque solo en la continuidad va a generarse las oportunidades de inversión y de trabajo y de crecimiento económico. Entonces, estamos generando muy buenos negocios acá. México sigue fuerte. Colombia ha bajado por la devaluación del peso, que eso ha destruido valor y ha frenado muchas inversiones en dólares en Colombia. Pero hemos logrado tener éxito en mercados que antes no podíamos tener éxito. Perú. En Perú estamos ya activos, ya estamos convirtiéndonos en una marca, estamos haciendo cosas buenas, tenemos clientes grandes, interesantes. Guatemala es otro mercado que nos encanta, Honduras, Costa Rica. Panamá hemos tenido antes de la pandemia muy buenos negocios, en la pandemia se paró un poco y estamos retomando. Y hay mercados que hemos empezado a penetrar como por ejemplo Chile y Brasil. Y hoy en día tienes una empresa importante, grande, pero si te diriges a quien está recién comenzando o a quien tiene el anhelo de comenzar, y tú sabes, la situación en Ecuador en términos económicos todavía es difícil. Correcto. Hay un alto desempleo, sí. En fin, hay muchos problemas que vivimos como sociedad, pero dentro de ese entorno que no debe ser muy diferente al que cuando tú iniciaste, que también era tal vez mucho más difícil, inclusive si lo vemos entre hoy y esos años. ¿Qué le puedes mencionar en función de los aprendizajes que tú has tenido en tu vida? Javier, yo creo que, para ser un emprendedor con éxito, creo que se requiere persistencia. Número 1 es persistencia, no darse por vencido a la primera. Segundo, estar dispuesto a sacrificar muchas cosas. Y tercero, ser consciente de que eres dueño de tu propio destino. O sea, tienes que hacer suceder las cosas. Incluso yo lo que siempre les digo a mucha de la gente que trabaja en mi empresa es: los problemas en un emprendimiento siempre son los mismos, solo cambian de tamaño conforme creces. Entonces yo les decía, cuando tú empiezas una tienda de barrio, ¿no es cierto? De repente tu problema es de $500, ¿sí? Debes $500, no sabes cómo pagar, tienes que ver de dónde te saca esos $500. Cuando el negocio es un poco más grandecito, de repente el problema es de $5,000, ¿ya? Cuando tienes una empresa ya más grande, de repente 100,000. Y tienes muchas compañías grandes. Ponte, yo tuve el gusto de trabajar con una de las compañías de papel, de procesamiento de papel más grandes de Colombia. Y era muy amigo de uno de los dueños, ya una persona excelente, de primera. Y él me decía exactamente eso. Decía, vea mi hijo, así como hablando como colombiano, ya paisa, me decía, vea mi hijo, el problema es que debo $100 millones. La compañía es grande, pero debo $100 millones. Y ahí lo que cambia es que muchas veces yo me acuerdo cuando empezaba la compañía y tenía un problema, decía, bueno, vendo un carro y con eso le meto a la compañía y resolví el problema. Ya crece la compañía, ya un carro no te aguanta para... Entonces, son proporciones, los problemas generalmente son los mismos. Y la única forma de resolverlos es con esa persistencia y el tomar el toro por los cuernos. De tomar con decisión, tengo este problema, bueno, tengo un mes para resolverlo, lo voy a resolver. Y enfrentarlo. Y en un negocio maduro, porque los fondos de inversiones ya, al menos en Estados Unidos, es un negocio muy maduro. Sí. ¿Cómo sigues innovando? Además de emprender en nuevos mercados, nuevos países, pero ¿cómo haces que tu negocio innove para que dentro de la competencia tú generes algo diferente, ese plus que hace que contigo quieran trabajar?
A ver, yo creo que es el servicio, ya que es complejo, ¿sí? Sobre todo en algo que es un intangible, ¿sí? Entonces, vender un intangible, el servicio es clave. Segundo, es armar, innovar los productos hechos a la medida del nicho en el que trabajas. Y eso nos ha costado mucho trabajo, porque la mayoría de grupos de afuera están acostumbrados a invertir en un tema que es un cajón ya armado. Entonces, el rato que le mueves ese cajón o tratas de innovar, a veces te topas con mucha resistencia. Entonces, creo que es tener el área técnica para poder generar esa creatividad y convencer a las fuentes de afuera de armar eso. Entonces, recientemente estamos trabajando para una compañía en el área de agronegocios aquí en Ecuador, ¿ya? Y esta compañía tenía un requerimiento de capital importante, pero no tenía las garantías. Entonces, generar esa solución innovadora para conseguir una tasa del 4,5% anual a 8 años plazo, pues toma un equipo y un conocimiento en donde le das un servicio hecho a la medida, es un traje a la medida. Eso es lo que nos ha permitido penetrar un mercado que se cree maduro, pero que realmente todo mercado está abierto a innovación. En lo que sea que hagas, le puedes encontrar la mejor manera de hacer lo mismo que mucha gente lo está haciendo sin pensar, ya de una forma automática. Entonces, esa capacidad de innovar es importante. Y has dicho algo muy, muy pertinente. Todo mercado, todo negocio está abierto a la innovación. Todo. Y en la innovación está la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, porque haces algo diferente, algo que conecta con una necesidad si la identificaste así. Te voy a contar, mira, de la compañía de internet que yo fundé. Era una compañía en México que se llamaba horaexpress.com. Hora Express era una tienda en línea con entrega en 1 hora, ¿ya? Obviamente, con toda la evolución del internet y todo lo que se cayeron los mercados en su momento, en el año 2000, lo que servía era la logística, no la tienda. La tienda perdió valor. Pero si me pongo a pensar, ¿no es cierto?, el negocio que teníamos era muy parecido a lo que hoy tiene un Uber Eats o un Rappi, pero le faltaba un grado de innovación que en ese momento no lo vi y que hubieran hecho mucho más grande el negocio, que era el no llevar inventario, sino básicamente lo que hoy es Rappi y Uber Eats. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son un salto del mismo modelo que tenía, lo pudo haber hecho mucho más valioso si veía esa tendencia que otra gente exitosamente y muy merecidamente lo vio y llegó a tener. Te hubiera permitido ampliar portafolio porque ya no necesitabas tu capital restringirlo a un inventario. Exacto. Bueno, Ricardo, yo quiero agradecerte por compartir tus experiencias. El tiempo es corto, pero sí quisiera pedirte qué mensajes finales nos puedes dejar, más allá de los que ya has podido compartir, pero qué le puedes tú decir a quienes ven en el emprendimiento una preocupación, pero también un anhelo. ¿Qué mensaje puedes compartir tú con los que nos escuchan? A ver, yo creo que el mensaje es persistencia, seguir adelante, no darse por vencidos y trabajar con honestidad. El rato que trabajas con honestidad, diciendo las cosas como son y con persistencia, llegas a la meta, tarde o temprano. Todo lo bueno cuesta tiempo y cuesta trabajo, pero la persistencia es clave. Muchas gracias. Oye, Ricardo, y te agradezco porque en tu negocio, en tu innovación, en tu actividad económica, estás tú haciendo patria, que es la posibilidad que el sector privado ecuatoriano pueda recibir recursos y podamos, este país rico y bendecido que es el Ecuador, con recursos podamos generar plazas de trabajo que tanto se necesitan. Te agradezco muchísimo. Gracias, Javier. Ricardo, y amigos, emprendan, vale la pena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier,
un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas.